relativos a la seguridad y algunos aspectos acerca de este tema. Y pues hemos visto que sí existen diferentes metodologías para minimizar pues accidentes, pero como hemos visto, la mayor parte son basados en el conductor bajo sus aspectos de todo tipo, físicos, mentales, emocionales y sobre todo de comportamiento de lo que le vamos a llamar cultura vial, no educación vial, que sí es mucho lo que se debe de conocer, de señalamientos, formas, reglamentaciones, aspectos jurídicos, aspectos sociales, aspectos de todo tipo, pero nos llevan a una cultura vial en la cual pues carecemos en gran magnitud todos los que hacemos la operación de conducir algún vehículo. Aunque conozcamos de leyes y conozcamos la misma actitud y en la misma forma de la persona, hace que esto pues no sirva para nada debido a que pues no son respetados o en muchas de las ocasiones pues nos da lo mismo ir rápido que despacio, o sea, hay muchos factores, los cuales pues son muy, muy complejos de borrarlos debido a situaciones pues de todo tipo, económicas, sociales, políticas, emocionales, de aspectos este, físicos, de todo, todo interviene, que es muy complejo hacer una situación. ¿Dónde es más, donde nos duele? Pues en el bolsillo, ¿verdad? Si a nosotros nos dijeran que por hacer esto vas a pagar una multa que existe y no las apliquen, pues en determinado momento pues ya no lo vamos a hacer. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos a otro país donde la legislación es más dura y la cuestión de seguridad es más dura? Pues automáticamente nos comportamos y obedecemos y hacemos las cosas para evitar que nos sancionen, ¿verdad? Pero hasta que no tengamos alguna situación de este tipo, pues no vamos a entender, pero ahora sí que depende de las mismas características del individuo, que por ser individuo, pues es único y él podrá hacer lo que a su criterio y a su raciocinio le convengan o no tanto que le convengan, sino que lo quiera realizar a sabiendas de lo que puede ocasionar. Pero el ser humano es muy complejo, es bastante complejo y no se puede intervenir de manera, pues, generalizada para hacer mejor esta situación. Bueno, pasando esto y yéndonos ya a lo que hemos estado hablando del alineamiento tanto horizontal y vertical, ya establecimos nosotros nuestro nivel de subrasante, ya hicimos todos los cálculos correspondientes a lo que correspondía solamente al eje del camino y sus diversos niveles, componentes para realizar nuestro proyecto y hacer lo que a nosotros nos corresponde como ingenieros realizar nuestros planos donde yo voy a establecer pues todas las características que analicé de manera topográfica. ¿Okay? Entonces yo voy a hacer, yo tengo esto, yo llegué a todo esto, ya hice mi perfil, ya hice mi planta y tengo mis características tanto de alineamiento horizontal como de alineamiento vertical, en donde yo estoy considerando ya el terreno natural y ya en un aspecto ya del diseño de la subrasante, pues ya establecí mi línea, etcétera, etcétera. Ok, ahora,
dentro del análisis que yo he hecho, por decir, y esto aquí yo voy a colocarle, por decir, cómo quedaría mi subrasante. Esto yo lo estoy haciendo así de manera pues, un poco inventada. ¿Ok? Y entonces yo voy a hacer este estudio y aquí le voy a subir para acá. Y después le voy a poner por aquí y voy a hacerlo así. Ok, vamos a decir que esta línea que estoy dibujando es mi línea de subrasante con las curvas ya dibujadas para que establezcamos pues mis valores correspondientes a esta línea. Vamos a ponerla de color rojo. Perdón. Bueno, ya después la pongo. Ok, ahí quedó mi subrasante, ya tengo mi terreno natural, ya hice mi perfil, ya saqué todos mis valores, etcétera, etcétera. Luego vamos a regresar a ver ya los planos de manera ya definitiva, pero a lo que voy es a lo siguiente. Yo estoy estableciendo esta línea subrasante y estoy ya de manera de investigación en el terreno, estoy colocando lo que serían estos pequeños puntos que estamos manejando aquí. Voy a ponerlos en un círculo pequeñito. Entonces estoy colocando estos pequeños puntos aquí en este otro punto también. Están un poco grandes, no importa. Y estoy estableciendo lo que a mi parecer, ya analizando, estoy colocando lo que serían mis drenajes correspondientes al terreno natural. Es drenaje, yo tengo que hacer ahí cualquier tipo de obra de drenaje para evitar lo que sería que se concentre el agua. Si yo hago ya el terraplén aquí en esta parte, en la primera parte, pues estoy estableciendo que ya no dejo pasar el agua. Entonces yo requiero dejar pasar el agua y estoy proponiendo las obras de drenaje. Aquí en la parte inferior de nuestro mismo plano nos está indicando el cadenamiento de nuestra obra de drenaje y las características que va a tener. Posiblemente esta obra que está aquí sea una obra existente. Esta obra que acabo de poner es una obra existente que la podemos modificar o la podemos dejar de esta misma manera. No lo sabemos hasta que no hayamos estado ahí. Bueno, el objetivo es que nosotros debemos de identificar ya en nuestro perfil y de acuerdo al análisis del terreno y sobre todo a la carta hidrológica que tenemos de los escurrimientos de agua, en donde se deberán de construir obras de drenaje. Todavía no sabemos de qué tipo, pero podemos ya ir definiendo estas características de la ubicación de las obras de drenaje. Esto lo tengo que realizar de manera simultánea cuando estoy haciendo mi alineamiento vertical. Cuando estoy definiendo ya mi nivel subrasante y ahí voy obteniendo dónde va a haber obras de drenaje para no cerrar el paso del agua de manera natural. Ya el tipo de obra de drenaje, eso es lo que vamos a estudiar en estos momentos. Entonces, en los planos me están indicando ya
en dónde ubicar algunas obras de drenaje. Aquí estamos viendo en algunos puntos, dependiendo del nivel subrasante. Entonces, como van a quedar abajo del nivel subrasante, yo necesito una obra de drenaje. Y entonces vamos a ver ahora el capítulo de drenaje. ¿Por qué realizar una obra de drenaje? Bueno, el objetivo es principalmente de dejar pasar el agua de un lado a otro de la carretera para evitar que ésta no sus materiales que la componen no se saturen y lleguen a tener diferentes características a las que se plantearon de manera original cuando se diseñó el camino. Estas obras de drenaje que nosotros vamos a utilizar, primero pues las vamos a dividir en el qué tipo de drenaje es. Tenemos dos tipos de drenaje que nosotros vamos a manejar, lo que sería el drenaje superficial y el drenaje subterráneo. Entonces, en el caso del drenaje superficial, pues simplemente es el agua que va a ser captada por la superficie de rodamiento y la obra estará de acuerdo a la posición del sentido del escurrimiento del agua. Entonces, vamos a hacer nosotros obras para eliminar el agua que resulte de las precipitaciones que se tengan en la región mediante elementos que nos den la posibilidad de alejar lo más posible el agua para que no entre a la estructura del camino. Esa es la función principal del drenaje, que el agua sea llevada a lugares donde no nos pueda, entre comillas, contaminar las capas que componen nuestra estructura. Llámese capa de terracería o llámese capa de pavimentos, no hay ninguna diferenciación. Ok, para esto, dentro del drenaje superficial, tenemos en el aspecto longitudinal, las cuales son paralelas al eje del camino, serían las cunetas, contracunetas, bordillos, lavaderos y canales. Estas obras se tienen que realizar dependiendo de la topografía y de nuestro tipo de camino, porque no en todos lados vamos a poner bordillos o no en todos lados vamos a poner contracunetas, dependiendo de la topografía que exista en el lugar. Entonces, el objetivo es captar el agua, que va a ser de manera superficial, y alejarla lo más posible. Esta forma de eliminar el agua va a depender de lo que sería la ubicación de este drenaje. Ahora, tenemos en el caso del drenaje superficial transversal. Ok, para poder dejar pasar esta agua de manera transversal, superficial transversal, pues podemos utilizar lo que serían elementos desde el más sencillo hasta el más complejo. Este tipo de drenaje va a ser, como su nombre lo indica, transversalmente al eje. El más sencillo sería el bombeo, o sea, la inclinación que tiene la superficie de rodamiento a partir ya sea del eje o de un hombro hacia la parte donde queramos llevar el agua. Por decir, en una curva, pues vamos a tener una sobrelevación, la cual va a ser al sentido de escurrimiento hacia adentro de la curva. Entonces, ahí el bombeo va a estar supeditado a la sobrelevación que se tenga, pero normalmente en tangentes el bombeo es el valor mínimo que vamos a manejar, que es del 2% para carreteras de cualquier tipo, excepto ya las de terracerías, que serían de 3 hasta 4%. Entonces, este bombeo es simplemente
captar el agua de la superficie y llevarlo a las cunetas. Y ya se vuelve un drenaje longitudinal. Al llegar a las cunetas o a las contracunetas o también a los bordillos, estos la llevarán hacia lavaderos o hacia canales para ser llevados lejos del lugar donde se tiene el camino. Ahora, en dado caso de que tengamos ya escurrimientos del terreno natural, los cuales por situaciones de la misma nivel de subrasante, que va a ser también después el nivel de rasante, el agua lo que queremos hacer es el escurrimiento de las zonas laterales de nuestro camino y lo que tenemos que hacer es un elemento que deje pasar el agua de un lado hacia el otro lado del camino, evitando que éste se llegue a introducir dentro de la estructura. Para esto nosotros vamos a utilizar lo que serían las alcantarillas. Y tenemos alcantarillas de, ya sea por medio de tubos, por medio de losas, por medio de cajones, por medio de bóvedas o de sifones invertidos, que serían también tuberías. Los puentes no entran como estructura de, vamos a decir, de análisis en nuestro caso, pero sí son elementos que se utilizan para dejar pasar el agua de un lado para otro. ¿Cuándo se llaman puentes? Se llaman puentes o estructuras de drenaje mayor cuando tienen un claro de más de 6 metros. Si tenemos un claro mayor de 6 metros, se considera puente. Menor de 6 metros se consideran alcantarillas. Ahora, nos toca a nosotros diseñar, o más bien comprobar, si la alcantarilla que nosotros estamos proponiendo sirve para dejar pasar el agua de un lado para otro. Y aquí entraría todos los estudios correspondientes a lo que sería lo que ustedes estudiaron en hidrología. Ustedes calcularon escurrimientos de cuencas y vieron la metodología para poder determinar cuánto es el volumen de acuerdo al terreno, superficie, inclinación, etcétera, etcétera. Eso mismo que ustedes aprendieron en hidrología se va a utilizar para determinar los escurrimientos que va a tener el camino para conocer el gasto que va a ser captado en un punto que nosotros hemos definido aquí. Ya sabemos que aquí va a pasar el agua, ya sea por un escurrimiento natural, pero necesitamos saber cuánto es el escurrimiento, la cantidad de volumen de agua que va a pasar por aquí, para que nosotros podamos diseñar, ya sea desde una alcantarilla muy simple hasta un puente que me ayude a dejar pasar de manera correcta este gasto que se está presentando de acuerdo a la cuenca de captación y el tipo de terreno que nosotros tengamos para determinar este escurrimiento. Todo lo que hicieron, exactamente todo lo que hicieron para determinar sus cuencas y todos los parámetros que emplearon, las cartas de precipitación y todas las isoyetas, todo eso se va a utilizar para determinar estos escurrimientos y poder definir el tipo de obra de drenaje que yo voy a manejar. Repito, pueden ser tubos, losas, cajones, bóvedas, sifones, puentes, lo que sea necesario para que pueda captar todo el escurrimiento producido por las precipitaciones o escurrimientos naturales para evitar esta situación. Si nosotros no calculamos de manera correcta esta cantidad de agua,
pues podemos llegar a ocasionar pues problemas en la estructura. Para esto, un ejemplo sería este video de un camino en una zona pues, montañosa, donde vamos a ver qué es lo que está sucediendo en esta parte. Tenemos una precipitación muy grande y que está un camino, se ve nuevo el camino, y obviamente hay una obra de drenaje. Vamos a ver. Vamos a ver que hay una obra de drenaje, pues está yendo el agua por abajo. Pero, ¿será correcta esta obra de drenaje? Llega a captar todo el escurrimiento. Vean en pocos minutos lo que ocasiona después de una precipitación. Camino nuevo, ¿eh? No es un camino bien. Tenía obra de drenaje suficiente. Ahí está su tubo de drenaje. Entonces, el diámetro del tubo y el área que tiene para obtener toda la captación del agua no fue suficiente. Y pues adiós tubo. Y así quedó después de una precipitación. ¿Qué fue lo que falló? Pues fallaron los cálculos de lo que sería el área del tubo para poder desalojar el escurrimiento que se produjo en esta, vamos a llamarle nosotros, no estamos hablando de una cuenca, sino estamos hablando de una mini cuenca. Debemos de determinar el área correspondiente a esta zona para saber cuánto es el escurrimiento que va a tener. La obra de drenaje, que el tubo que vimos, pues obviamente no era un tubo tan pequeño, era un tubo pues bastante grande, 205 a lo mejor tenía de diámetro, pero no fue suficiente para poder desalojar el agua, la concentración de agua, lo que ustedes manejan en sus tablas de frecuencia precipitación, ¿verdad? Ustedes tienen y conocen los diferentes elementos que se utilizan para poder calcular estas curvas de intensidad, duración, de acuerdo a la precipitación que se ocasiona en el área donde se está estudiando. Entonces, sí requerimos saber estas curvas de intensidad, duración y frecuencia para poder determinar la cantidad de agua que se va a concentrar en ese punto. Entonces, es muy importante conocer todos estos valores para poder definir correctamente el gasto que posiblemente se generará en la vida útil del camino. Recuerden que también debemos de conocer diferentes curvas de acuerdo al periodo de retorno que se quiera manejar. Sabemos que puede haber situaciones extraordinarias, un huracán o una situación donde tengamos situaciones mucho más complejas,
donde pues obviamente no estamos con la posibilidad de adivinar que va a haber un huracán, un tornado, y esto va a tener una situación de una precipitación mayor a la que se está proponiendo. Y en esos casos, pues sí, desgraciadamente muchas veces no llegan a soportar estos drenajes y sucederá lo que vimos en este video. Ok, pero estos son eventos extraordinarios. Sabemos que con los cambios climáticos se está cambiando mucho la intensidad de lluvia que se estaba manejando en ciertas zonas, para lo cual sí requerimos tener pues los datos más exactos o más actualizados para no tener problemas de esta situación. ¿Ok? Posiblemente en esa zona se requería una alcantarilla más grande o hasta un puente, no lo sé. Esto también dependerá de la frecuencia y de los datos hidrológicos que se tengan en la zona. Bueno, continuando con lo que sería el drenaje, nosotros dijimos que teníamos drenaje superficial, ya sea longitudinal o transversal, con los diferentes tipos de estructuras, cunetas, contracunetas, bordillos, lavaderos, canales o transversales, bombeo, tubos, losas, cajones, bóvedas, sifones invertidos y puentes, que sería la estructura más grande que podríamos utilizar. Bueno, para el caso de los drenajes subterráneos, serían los correspondientes para evitar que el agua que se produzca dentro del suelo, porque el suelo también puede tener escurrimientos internos de agua, y una vez que se localicen y se determinen de acuerdo a la mecánica de suelos de la zona, pues se podrán hacer lo que serían drenajes subterráneos, que serían los subdrenes. Los subdrenes pueden ser longitudinales o pueden ser transversales, dependiendo de cómo sería esta filtración que tenga el suelo de acuerdo al tipo del mismo. O sea, esto no lo podemos eliminar de una manera tajante porque esto pues, existe y lo podemos nosotros observar al efectuar lo que serían los estudios y también al ver algunos cortes o algunas zonas donde veamos estos escurrimientos. Entonces, tenemos este otro tipo de estructuras que serían el subdrenaje. Drenes longitudinales y drenes transversales. Vamos a ver qué son de todos. Ok, nos vamos a los drenajes superficiales, que estamos hablando las cunetas. El bombeo ya lo manifestamos, simplemente va a ser la inclinación que se tenga desde el centro o del eje hacia las orillas, hacia los hombros, para que el agua se vaya escurriendo de manera eficiente hacia obras longitudinales, que serían las cunetas. Bueno, estas cunetas, lo que sí ya está establecido como una norma es que el ancho de la cuneta debe de ser de 1 metro. Estas cunetas, su función es recolectar y transportar el agua superficial hacia elementos que nos ayuden a eliminar el agua colocándola en un lugar que no sea de afectación hacia el camino. Esto hay que analizarlo correctamente. Recuerden que nosotros debemos de analizar de acuerdo a nuestro nivel. Nosotros podemos tener este nivel de subrasante. No quiere decir que estamos en la parte superior, estamos en la subcorona. Y también dependerá, obviamente, de la profundidad que se quiera tener en nuestra cuneta.
de manera, vamos a decir, muy, vamos a decir, ya, como se hace la cuneta, o sea, de manera tradicionalista, la profundidad que se maneja de una cuneta a partir de la corona, no de la subcorona, de la corona hacia abajo, la profundidad en la parte más baja de la cuneta, con un ancho de 1 metro, son 30 centímetros. Entonces dependerá de los valores de la subbase y la base para poder determinar cuánto sería el ensanche que le voy a tener que darle a la subcorona para poder colocar esta cuneta. Hay que hacer hincapié de que esta cuneta no se fabrica a nivel de la subrasante, se maneja ya a nivel de la rasante o de la corona, en la parte superior. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener esta inclinación que debe tener de 1 a 1, pero mínimo es 1 metro de ancho. Ahora, el talud ya en corte, valga mencionar que las cunetas se colocan principalmente en los taludes, en los cortes, más bien, no en los taludes, en los cortes. Pero si tenemos corte en cajón, tenemos que ver si este corte en cajón es en tangente o es en curva. Por cuestiones ya de imagen, cuando tenemos una curva en un corte, se colocan las cunetas en ambos lados, pero en el lado derecho, por decir es una curva hacia la izquierda, en el lado derecho vamos a tener una zona más alta. Entonces, pues el agua no va a subir. O sea, lo único que va a captar en esa cuneta va a ser el agua que escurra sobre esta superficie. Normalmente se colocan en la parte donde sería la curva interior. Pero repito, por cuestiones ya de imágenes y de situaciones para evitar escurrimientos provocados por los taludes, se coloca también una cuneta en ambos sentidos, solamente en corte. La inclinación que se tenga en el lado del respaldo de la cuneta dependerá de la inclinación del talud. Eso sí es dependiendo del tipo de material para poder establecer estos cortes. Esto lo vamos a manejar ya de manera más puntual cuando estemos viendo secciones transversales. En la sección transversal, a la hora de que se dibujen las secciones transversales, de acuerdo a lo que serían nuestros datos del terreno natural, determinaremos ahora sí el tamaño de nuestra cuneta, dónde va a estar, etcétera, el fondo de cuneta, para que nosotros tengamos ya esta cuneta elaborada desde las terracerías, si es el caso. Si tenemos espesores muy grandes de base y subbase o de lo que sería el pavimento, pues ya no correspondería a lo que sería nuestro análisis de la subcorona, pero también va a afectar, como en el caso de abajo, lo que sería el talud, hasta dónde tenemos que cortar el talud, de acuerdo a nuestro análisis de nuestra cuneta. Parece que es un elemento muy sencillo, pero es bastante complejo ya su análisis para determinar los puntos donde se va a cortar para lo que serían las terracerías. Lleva un procedimiento más complejo, no es tan sencillo. Y llegar a establecer ya la forma final de nuestro camino. Ok, estas cunetas ya de manera normativa siempre deberán estar revestidas. Deben estar revestidas ya sea por el elemento más simple, que sería un concreto, pero este concreto no es de alta resistencia.
y tampoco es un concreto reforzado, es concreto simple y podrá tener una resistencia ya en ocasiones ya muy grandes de 150 kilogramos por centímetro cuadrado, pero comúnmente se manejan resistencias de 100 kilos por centímetro cuadrado para fabricar estas cunetas con un espesor de 10 centímetros, tanto de costado como lo que sería la base de nuestra cuneta. Entonces son 10 centímetros que se manejan como ancho. Ok, entonces pueden ser de concreto simple, pueden ser de mampostería de piedra, pueden ser prefabricadas, también existen ya cunetas prefabricadas, las cuales se tienen que juntear perfectamente para evitar que haya una filtración en el paso del escurrimiento del agua. Entonces, elemento que simplemente es capturar el agua superficial del camino o la que pueda escurrir del talud. En algunos casos, dependiendo del tipo de talud, si tenemos un talud que tenga roca, pues ya no es necesario colocarle un respaldo de concreto, sino que se perfila la roca para que se enlace con lo que sería nuestra base de cuneta y establecer la cuneta de manera correcta. De preferencia, si es posible, hacerla completa, pero para evitar costos que no sean necesarios, se podría hacer esta situación y obviamente lo que sí se tiene que hacer es que la junta entre la roca y el concreto sea lo más eficiente posible. Esas son las cunetas, ya están estudiadas, un ancho de 1 metro de manera horizontal y una profundidad de mínima de 30 centímetros. Hay ocasiones que se ven más prolongadas, más profundas, pero esto ocasiona situaciones de visuales que pueda ser un poco perjudicial para el conductor. Recuerden, las cunetas no son para estacionarse. Muchas veces lo usan para estacionarse, pero no son para ese. Entonces, muchas veces se tratan de estacionar. Si tenemos problemas de que no fue compactado perfectamente la base de la cuneta, esta se puede romper y se empieza a desmoronar y ahí se empieza a filtrar el agua. Entonces, muchas veces hemos visto eso, ¿no? Entonces, no son, pero en algunas ocasiones sí se llegan a detener algunos vehículos, ya sea por emergencia o por otra situación, que pues, con la resistencia que se tiene, pues no hay ningún problema, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta acerca de esta estructura? ¿No? Bueno, ok, ya tenemos la cuneta, ya el agua se escurrió del bombeo hacia la cuneta y nos iríamos a lo que serían las contracunetas. Las contracunetas es una estructura que se construye solamente en lo que serían los cortes, el área de corte, para evitar que si tenemos escurrimiento hacia el camino, se construyen. Si no se tienen, no es necesario construirlas. Entonces, también hay que observar esa situación. Si tenemos una pendiente, como estamos viendo en la imagen, que el escurrimiento va de derecha a izquierda, pues sí vamos a tener un escurrimiento hacia lo que sería el talo del camino. Entonces son utilizadas para interceptar el agua y que no puedan ser, no va a escurrir en el talud que nos provoque socavación o deslizamientos que provoquen inestabilidad del mismo talud. Las contracunetas ya por norma se tienen que revestir de igual manera. Puede ser con concreto simple o puede ser con mampostería de piedra.
No deberán de ser dejadas como si estuvieran nada más de terreno natural, o sea, la excavación y no revestirlas, debido a que esto provocaría una zona de falla ya de manera este, inminente de que se pueda caer el talud por medio de la socavación al escurrimiento y al empuje del agua. Revestidas, el agua va a caer y se va a ir hacia lo que serían los laterales de nuestro talud, y de esa manera va hacia una alcantarilla o hacia un lavadero o hacia un canal para desahogarlo más lejos. Entonces, esto sí es importante que se tenga bien definido esta situación. La ubicación, como estamos viendo, debe de ser igual h sobre 2h, dependiendo de la inclinación que tenga el escurrimiento, porque podemos tener bastante inclinación, entonces sí requerimos que esto se capte desde antes para evitar escurrimientos muy fuertes hacia el camino que hagan una inestabilidad de este tipo de elemento que sería el talud. Ok. Estas contracunetas, repito, van a ir hacia un lugar ya sea natural, un escurrimiento natural, o a unos canales para ser mandados a otro lugar. Bueno, los bordillos. Los bordillos no son muy utilizados en todos los caminos, dependiendo de lo que sería el tipo de camino y, algo muy importante, la altura que tengan los terraplenes. ¿Ok? Se va a determinar construir bordillos principalmente en terraplenes muy altos para evitar escurrimientos laterales que ocasionen deslaves en los mismos taludes del terraplén y vayan a provocar que exista una falla. Los bordillos son de concreto hidráulico, aquí es asfáltico, no lo he cambiado, se me ha olvidado, es asfáltico o de suelo cemento. Pueden ser también elementos prefabricados. No deben de llevar acero, muchas de las veces los anclan con acero. No es necesario. Los bordillos simplemente son de concreto y se colocan encima de lo que sería el hombro, cercanos a la orilla o al talud. Deberán estar alojados en un terreno firme, no tan cerca del talud, porque estos se pueden caer debido a su mismo peso y al empuje que pueda tener el agua. ¿Para qué sirve el bordillo? Bueno, el bordillo sirve para que no escurra el agua superficial del bombeo hacia los taludes del terraplén y se encauce hacia la siguiente estructura, que puede ser, en dado caso, un lavadero. Un lavadero que es la salida del agua debido al escurrimiento que se tenga por el bordillo. Entonces, se construyen en los acotamientos y encausan el agua hacia los lavaderos que se construyen también en esto. Entonces, seguirían los lavaderos. Los lavaderos simplemente son elementos que se utilizan para recoger el agua que se tenga proveniente de los bordillos. Siempre en los taludes de los terraplenes. Esto no va en cortes no se colocan bordillos, para eso están las cunetas. En algunos casos podemos tener que este bordillo llegue hacia un corte y entonces el agua va directamente a la cuneta. ¿Ok? Estos lavaderos deben de ser construidos también de concreto simple, ¿verdad? Pero ya lo que sería la losa que va a estar colocada en el talud del terraplén ya va reforzado. ¿Ok? Va reforzado tanto la guarnición, aquí ya no se llama guarnición, la guarnición como la losa de esta, vamos a llamarle rampa de concreto hidráulico.
Bueno, las dimensiones, y esto se me olvidó en un caso anterior, las dimensiones del bordillo tendrá una altura aproximadamente de 15 centímetros con lo que sería en la parte superior 8-10 centímetros de esta parte, en forma trapezoidal, donde se va manejando esta situación. Ok, existen ya planos tipo de lo que serían los bordillos. El concreto hidráulico para este tipo de estructura es de 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, hasta ahí le vamos a decir, sí, dime. ¿Cómo determino de qué tramo a qué tramo se ocupa bordillo? Dependiendo de las tangentes y de los taludes de terraplén. Esto se tiene que ver en las secciones transversales. Ahorita todavía no las hemos visto, pero en las secciones transversales nos va a salir qué es lo que vas a construir, si va a ser un corte, si va a ser un terraplén, y esto ya te va a ir determinando la ubicación de los bordillos, de los lavaderos y de todos los elementos de drenaje que se van a utilizar, pero hasta que no tengas las secciones transversales. En pendientes, deben de tener pendientes. Aquí estamos viendo en la imagen como si tuviéramos pendiente en una curva vertical, en columpio, en un terraplén. Entonces aquí el agua viene bajando hacia el lado derecho, de este lado y del otro lado. Entonces la ubicación sí te la tiene que dar lo que sería tu alineamiento vertical y tus secciones transversales. Aquí ya se va a integrar tanto los alineamiento horizontal, el alineamiento vertical y las secciones transversales para hacer ya todo la ubicación del drenaje. No es tan fácil, no es tan fácil debido a que todo esto es en proyecto y hay veces que ya cuando lo estás construyendo, la ubicación donde te habían dicho que era el lavadero o que era la obra de drenaje, pues no corresponde a las situaciones reales. Entonces, ¿puede sufrir alguna modificación? Sí, se puede sufrir modificaciones de ubicación de todos los elementos de drenaje. Es importante siempre corroborar ya en el terreno si efectivamente ahí es donde va colocada esa obra, porque sí hemos tenido situaciones que colocan cunetas donde no van, o bordillos donde no van, o lavaderos que no van a funcionar, o hemos llegado a ver obras de drenaje que no van a funcionar porque no va a escurrir nada por ahí. Entonces, esto sí es importante verificarlo una vez que se haga, porque esto lo haces en tu gabinete. Hay que verificarlo ya en la ubicación correcta de nuestro camino. Todo esto viene, como hemos dicho, proveniente de mis planos de lo que sería mi nivel subrasante y mi terreno natural. La ubicación correcta se tiene que anotar y se tiene que referenciar. De igual manera, como se hace la referencia de los puntos principales de nuestro trazo, tenemos que hacer referencias de las obras de drenaje, en dónde van a estar para poderlas determinar. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Mediante las secciones transversales, el alineamiento vertical y el alineamiento horizontal. ¿Ok? Bueno, mañana continuamos con drenaje para que vayamos viendo cuáles son los demás elementos que intervienen en nuestro proceso. Vámonos, nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Bye. Hasta luego, Inge.